Ya tenemos todo listo para escribir, tomar notas. Le hemos titulado ¿Cómo vivir en estos últimos días? Ya ni siquiera es el último tiempo, sino los últimos días que nos tocan vivir aquí en la tierra. El Amén. Señor viene por su iglesia y todo lo que vemos hoy en nuestra sociedad y en el mundo entero nos dan ya las señales y las marcas y el aviso de que pronto el Señor vuelve por su esposa, por su novia. Y tenemos que estar preparados. Siempre, o por lo menos yo he escuchado a muchos pastores, predicadores ya de años, que dicen el Señor viene pronto. ¿Estás preparado? Te tienes que preparar, hay que prepararse porque el Señor viene pronto, pero a veces nos queda esa pregunta: ¿y cómo me preparo? ¿Cómo voy a vivir el último tiempo, el último día? En este curso o en este estudio vamos a hablar mucho en lo práctico de la vida del cristiano, pero sí quiero hacer énfasis para entender de lo que vamos a hablar, un poco como introducción, instruirnos en lo que es la iglesia, entender primero qué es la iglesia, qué somos nosotros en este mundo, porque eso es muy importante para poder desde luego desarrollar y ver qué es lo que Dios espera o lo que Dios ve de nosotros como iglesia. Y a raíz o al entender ese punto, vamos a poder nosotros analizarnos y desarrollar una vida acorde a lo que Dios quiere para este último día antes que el Señor venga. Vamos a hablar un poquito de que la iglesia no es algo creado por el hombre, no tiene una identidad humana en el hecho de que no fue ideada, no fue desarrollada por un pensamiento humano, sino de Dios. Por lo tanto, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como casa de Dios, morada de Dios, tabernáculo, tenemos que entender de que el diseño es de Dios, no es nuestro. Por lo tanto, no puedo yo hacer iglesia o comportarme o vivir como yo quiero o como por ahí a mí se me antoja o pienso que debe ser, sino que hay un diseño. Hacemos un poquito de historia. Cuando Israel sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto. Al poco tiempo Dios le pide a Moisés que vaya al monte y le da un diseño del tabernáculo. Éxodo 25:40, capítulo 25:40 de Éxodo, Dios le dice: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El tabernáculo de reunión o el tabernáculo en el desierto que Moisés tuvo que construir, no él solo, sino que Dios dice que puso espíritu, de su espíritu, para hacer diseños, figuras, imágenes, muchas cosas. Había mucho color, había muchas figuras que tenían que ellos construir. Cuando estuve en Israel, allí en el sur de Israel, en el desierto, me llevaron unos misioneros y desde arriba, desde un cerro, un monte, veíamos en el valle el tabernáculo, un tabernáculo hecho a medida, con los colores reales. Todo era
era como forma de turismo, pero era real, el tamaño, los colores, las figuras, todo hecho al tamaño real como Dios se lo envió a Moisés, o le mostró el diseño a Moisés. Fue muy, muy, a mí, impactante verlo. Solamente hay 3 de esos en el mundo, y uno estaba ahí en Israel. Y es exactamente lo que Dios le muestra a Moisés. Le dice: mira y hazlo conforme al modelo. Moisés no podía ni agregar, no podía quitar, no, porque este color no me gusta, mejor lo voy a pintar de este color, no, que mejor este ángel lo voy a hacer diferente, que el arca del pacto lo voy a hacer así, que no, que mejor que los panes de la proposición no estén en este lugar, que estén en la izquierda, no en la derecha. No, Moisés tuvo que hacer. Entonces, nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento. Hebreos capítulo 8, verso 5, dice, hablando de los sacerdotes, hablando de los levitas, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, las figuras del cielo, del diseño de Dios que está en el cielo, fueron hechas por Moisés como figura y sombra. No era lo real, pero era una figura y una sombra. Y cuando fue el tabernáculo construido de acuerdo a la imagen o al diseño que Dios le mostró, ver el capítulo 40, versos 34 y 35 de Éxodo, ya terminando el libro de Éxodo, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. O sea, la gloria, la presencia de Dios no descendió sobre el tabernáculo hasta que el tabernáculo esté realizado, construido tal como Dios lo diseñó, porque era figura y sombra de lo celestial. Nosotros como iglesia, la iglesia tiene una figura, tiene un diseño celestial, y nosotros debemos entender eso, porque es así como nosotros podemos desarrollarnos en la vida cristiana, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, cuando hablamos de cómo vivir en los últimos días, cómo prepararnos en los últimos días, vamos a ir entendiendo algunas cositas que tal vez algunos ya de años de cristiano, o no tanto, pero lo han leído o lo han escuchado en algún momento. Vamos a ir metiéndonos en el tema. Vamos a ver que la iglesia, los redimidos, los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, el templo de Dios, como lo queramos llamar, porque la Biblia o Dios nos llama de esa forma para que entendamos quiénes somos. Para Dios es importante vernos con el diseño que Él tiene de iglesia. Hemos hablado en unos mensajes que, para que lo entendamos, el diseño es Cristo. Él es el varón perfecto, Él es la imagen perfecta del Dios invisible. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos vestirnos de Cristo. O sea, Dios nos habla de vestidura. Y vamos a ver que en Mateo capítulo 22, aquí Jesús habla de una parábola que Él le dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a todos sus hijos. O sea, Él hizo fiesta de bodas a su hijo.
Dice que el reino de Dios es semejante, es igual a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Su hijo se iba a casar. Y ahí comienza él a describir cómo es el reino de Dios semejante a esta boda. Y van, invitan a los convidados y los convidados se excusan. Y que no puedo, que no tengo tiempo, que tengo que ir a hacer esto, tengo que cerrar un negocio, que tengo que hacer tal cosa, no puedo ir a la boda. Y luego salen a las plazas y dice, insiste y tráeme a todos los que estén allí. Y entran todos a las bodas, ¿no? Los fuerzan a entrar a las bodas, y vamos a leer el verso 11 al 14 y presta atención lo que aquí Jesús dice. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí nos da un panorama de lo que es la iglesia para Dios. ¿Cómo ve la iglesia Dios? Una boda, sabemos que la iglesia es la novia, la esposa del Cordero de Jesucristo. Él es el novio, Él es el hijo quien se casa y traen los convidados. Y aquí encontramos que muchos fueron llamados y entraron a las bodas, pero el que no estaba vestido de boda era echado fuera. No se puede entrar al reino de los cielos si uno no está con las vestiduras adecuadas. Entonces vamos viendo que el diseño de Dios no es como yo quiera o como yo imagino que debo hacer iglesia o comportarme como un creyente. Es que para mí aquí no hay opinión humana. Es Dios quien establece el diseño. Así como Moisés no pudo hacer las cosas como tal vez él quisiera o como a mí me gustan, sino que tuvo que hacerlas de acuerdo al diseño que Dios le mostró en el monte, que eran figuras y sombra de lo celestial. La iglesia es celestial, no es de este mundo, es celestial. Y estamos viviendo en este mundo, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Manifestar lo celestial. Por lo tanto, primero, la iglesia tiene que tener las vestiduras correctas. No vamos a entrar a las bodas si no tenemos las ropas adecuadas. ¿Me siguen? Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Quiero ir introduciendo el tema porque cuando entremos a lo práctico, cuando entremos al tema ya más detallado, quiero que entendamos el porqué de esos puntos. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo Cristo? Para santificar la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, o sea, el objetivo, el punto principal de lo que Cristo hizo era para presentársela a sí mismo a la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo se entregó a sí mismo? Para santificar este diseño celestial y presentársela a sí mismo, a la iglesia, a la novia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ese es el diseño. Ahí está hablando de las vestiduras, está hablando de lo que somos, de lo que debemos reflejar, de lo que debemos manifestar, de lo que debemos dar en este mundo. Porque así como Él es, así somos nosotros. Por lo tanto, Cristo se entregó para santificarla, purificarla en el lavamiento de la palabra. La palabra nos va purificando, va limpiando las manchas. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos la ropa sucia? Usted ni yo vamos a ir a una boda o a una fiesta con ropas sucias, ropa arrugada, ropa manchada, ropas rotas, menos a las bodas del Rey de Reyes. Entonces aquí Dios una y otra vez nos habla de las vestiduras de la iglesia. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Dice: aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado o felices el que vela y guarda, ¿qué cosa? Sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela, el que está atento, el que está vigilante, el que está presto, atento a las situaciones que se están viviendo, porque Él viene como ladrón, sin aviso, pero Él viene. Por lo tanto, bienaventurado el que está atento a las señales, a las situaciones, el que discierne y el que guarda sus ropas. Eso es muy importante, el guardarnos. ¿Para qué? Para que no se arrugue, no se manche, no se rompa o no sea quitada. Porque aquí lo que está hablando es también de quitarnos la ropa. El que guarda su ropa es como que me visto, estoy revestido de Cristo, estoy revestido de las vestiduras limpias, santa, gloriosa, resplandeciente de Cristo, puro, santo, pero ojo, no sea cosa que yo me desvista de Cristo y se vea mi desnudez y mi vergüenza. Cuando habla de desnudez, está hablando de que nos mostramos manchados, sucios, lo que somos, porque Cristo nos redimió y nosotros somos salvos por la fe, y en esa fe Él nos justifica. Pero si yo no me visto de Cristo, manifiesto quién soy yo. Voy manifestando mi carácter, mi forma de ser, que habla del viejo hombre que está viciado por sus pecados. Entonces aquí le dice, ojo, cuidado, bienaventurado es el que vela, el que está atento, el que no pierde el tiempo, el que entiende lo que estamos viviendo y guarda sus ropas. Vamos a ver en Apocalipsis 3 un mensaje a la iglesia de Sardis. Esto todo es una introducción luego al mensaje. Yo creo que vamos a tener unas 6,
clases más, porque es mucho lo que hay que hablar, pero quiero que nos vayamos metiendo en quiénes somos, lo que es se nos penetre bien en los oídos que tenemos vestiduras. Y tenemos que ir viendo las vestiduras, cómo están nuestras vestiduras. Apocalipsis 3, vamos a leer todo el mensaje a la iglesia de Sardis, donde le dice: yo conozco tus obras, ¿no? El verso 1 al 6. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Significa que aquí la iglesia cree que está vivo o está viva, pero estás muerto. ¿Cómo estás muerto? Dice que el pecado es muerte, por lo tanto vamos a ir leyendo aquí. Dice: sé vigilante, otra vez. Bienaventurado el que vela. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, que es la vieja naturaleza, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, nosotros no somos salvos por obras, pero las obras dan testimonio de nuestra salvación o de nuestra perdición. Es muy importante entender esto, profundizarlo, porque no es que yo soy salvo, yo creo, soy salvo. Aquí es claro. Tú dices que estás muerto, que estás vivo, pero estás muerto. Por lo tanto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué es lo que tienes que matar en tu vida? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate entonces, verso 4, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no estás atento, si no estás vigilante, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Otra vez esa palabra. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes, aquí viene la buena noticia, dice: unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es muy importante este mensaje, porque está hablando del último tiempo, está hablando de la venida del esposo. Mira que yo vendré sobre ti como ladrón. No sabrás a qué hora yo vendré sobre ti si no estás vigilante, si no comienzas a limpiar, a lavar la ropa. Porque él dice: comienza tú a afirmar, comienza a analizarte, a ver qué cosas están por morir en tu vida. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, Dios, ¿qué ve en nosotros? Las obras. Y las obras o las acciones de nosotros tienen que reflejar el diseño de Dios. No sé si me entiende a lo que voy, el hilo conductor de esto. Hay un diseño en los cielos. No es mi diseño, no es la iglesia que yo construyo o que tengo mi templo, que pongo allí el altar, que pongo la silla. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, y nosotros somos los que reflejamos o manifestamos o enseñamos y anunciamos el reino de Dios, y debemos vivir de acuerdo
al diseño de Dios. Y las obras y las acciones que nosotros desarrollamos en la vida son las que manifiestan el diseño, como Jesús lo dijo. Yo hablo y hago conforme a lo que veo hacer o decir al Padre. Él no hablaba por su propia cuenta. Él no hacía las cosas por su propia cuenta. Por eso que Jesús es el diseño perfecto y Él nos está enseñando que las obras que Él hacía no eran de Él, eran del Padre. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a hacer también esas obras. Por eso que aquí dice, yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Arrepiéntete, porque tus vestiduras no están limpias. Estás manchado, está arrugado, está rota, está contaminada, perdió el color blanco. Y aquí le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ese es el diseño. Una iglesia que tiene vestiduras blancas, resplandecientes. Apocalipsis 21, y ya voy terminando lo que es la introducción. Apocalipsis 21 hay un reflejo maravilloso de la iglesia en el último tiempo, porque dice que vino uno de los ángeles y le dice, ven acá, el verso 9, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Todos sabemos que la desposada, la esposa del Cordero, es la iglesia. Verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahí tenemos el diseño celestial. Ven que te mostraré a la iglesia, a la desposada, a la novia, a la esposa del Cordero. Y él vio, dice, la santa ciudad de Jerusalén, o la gran ciudad de Jerusalén. Jerusalén en la tierra es figura y sombra de la iglesia. Y habla que tiene 12 puertas y 12 columnas. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Fundada la iglesia en la escritura, en la revelación de los profetas y apóstoles, tanto de Israel como los apóstoles de la iglesia. Pero ¿cómo ve aquí? Una iglesia preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, teniendo la gloria de Dios, el fulgor, un brillo resplandeciente. Esa es la iglesia para Dios. Ahora, teniendo esta visión, yo comienzo ya a analizarme qué estoy manifestando. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿No? Cuando decimos el Señor viene, preparémonos, ¿estás preparado? El Señor viene. Acá dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado
las bodas del Cordero y su esposa y su iglesia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Una iglesia preparada. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa, que no tiene nada de impureza. Obviamente nosotros podemos decir, bueno, nosotros no somos perfectos porque la justicia de Dios está sobre nosotros. Amén. Es así. Pero si la iglesia, como vamos a ver en otros miércoles, la parábola del mayordomo, que dice, mi Señor tarda en venir, entonces comienza a golpear, comienza a hacer cosas malas, no sea cosa, como dice aquí, que venga el Señor como ladrón a la hora que Él no sabe y no esté su ropa lista, su vestidura para la boda, no esté preparado para la boda y te quedes o recibas consecuencias que no esperas. Por lo tanto, la iglesia, nosotros debemos reflejar la gloria, el resplandor, el fulgor, la belleza. ¿Por qué Jesús, la gente lo seguía, las multitudes iban detrás de él? Algo veía, algo le llamaba la atención en él. Y cuando él subió al monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, y él dice que se transfiguró, sus vestiduras blancas como la nieve, su resplandor en su rostro brilló. Así es el diseño de Dios de la iglesia. Entonces, el punto principal de esto es que yo tengo que comenzar a verme en el espejo, porque sí o sí estamos en el último tiempo, en el último día. No hay más tiempo, ya no se retrocede, estamos como en la recta final, ¿no? En la carrera ya se ve la meta, ya no hay otro puerto, como vamos a ver luego en Timoteo, cuando Pablo le dice, tienes que saber, esto es verdad, que en los últimos tiempos habrán días difíciles o serán peligrosos. Y habla del último puerto, la última llegada, los últimos días. Cuando se habla de esa palabra últimos días, habla del último día del mes o del último día del año o del último puerto cuando se navegaba los marinos de aquel entonces. No queda más tiempo, ya no hay más tiempo. Nosotros estamos navegando hacia el último puerto, ya no hay más. Llegamos ahí, se terminó. Por lo tanto, viendo todo lo que estamos viendo y cómo se ha acelerado todo lo que Dios habló que iba a ocurrir, no solamente por un tema de pandemia, sino que aquí tenemos todo conjugado, las señales todas conjugadas en todo el mundo. Ya no es, hubo un terremoto en tal lado, pobres. Hubo hambre o hay hambre en África. Es que ahora hay violencia en aquí. No, esto se está conjugando en todo el mundo. Por lo tanto, estamos navegando, transitando los últimos días. Y dice que vienen las bodas del Cordero. ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta.
cómo vivir estos últimos días. Porque podemos hablar, hay que orar más, hay que leer más la Biblia, tenemos que velar. Sí, eso es parte. Pero vamos a ver aquí, nos vamos a detener en las ropas, porque Cristo tiene que ser nuestra vestidura. Todo lo que hemos leído aquí nos hablan de ropa, de vestiduras. Y terminamos leyendo que la vestidura, ¿no?, se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son pues las acciones justas. Entonces vamos a comenzar a estudiar cuáles son esas acciones que Dios mira y espera de nosotros. Porque no se trata de aquí cuánto tiempo yo oro, cuánto leo de la Biblia, cuántas reuniones yo asisto, sino aquí lo que mira Dios es mi ropa, mi vestidura. ¿Cómo está mi vestidura? Mirémonos al espejo para vernos cómo estamos. Está arrugada la ropa, está manchada. Por eso que dice, afirma aquellas cosas que están por morir. Y vamos a introducirnos ya a partir del miércoles que viene a las acciones, a las obras, a lo que Dios nos pide, a ver el diseño, las acciones justas, cómo resplandecer, cómo mantener las vestiduras limpias. ¿Por qué? Porque en el último tiempo va a crecer, como lo estamos viendo, todo lo contrario a lo que es la iglesia. Y vamos a ir viendo la oscuridad, analizando la oscuridad, las vestiduras sucias, las vestiduras rotas, las vestiduras manchadas, las vestiduras negras versus nuestras vestiduras para este tiempo. Y ahí yo creo que Dios va a estar trabajando en nosotros. Y lo lindo de esto es que tengamos un corazón abierto, una mente abierta, porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Amén. Vamos a orar y luego si tienen alguna pregunta nos pueden hacerla o la hacen el otro miércoles. Pero vamos a orar que el Señor nos haga ver en su espejo, no como yo quiero ser, no como me imagino que debo ser, sino como Dios me muestra que debo ser, el diseño de Dios como iglesia. Amén. Amado Señor, te damos gracias. Agradecemos tu presencia, tu bondad, tu fidelidad. Agradecemos esta reunión, agradecemos tu palabra, la cual es nuestra luz, nuestra sabiduría, nuestro punto de reflexión, de análisis, de poder vernos en las Escrituras, entenderlas, comprenderlas. Padre, sabemos y entendemos que estamos transitando hacia el último puerto, hacia el último día, que pronto tú vienes, Señor, por tu esposa, por tu desposada, tu comprometida. Y nos hablas de que tenemos que estar preparados con las vestiduras listas, porque si no, recibiremos, Señor, castigo, recibiremos, Señor, dolor, porque tú, Señor, no aceptas que entremos con ropas manchadas,
sucias, con ropas arrugadas, rotas. Por eso, Señor, no queremos quitarnos la ropa, la vestidura de Jesucristo, para que no se vea nuestra desnudez, no se vea nuestra vergüenza, sino que cuando tú vengas, nos veas a ti mismo, como tú dijiste, que tú nos purificaste con la palabra para presentarnos a ti mismo como una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa, con el fulgor de tu gloria, poder nosotros en este tiempo reflejar tu gloria, manifestar tu brillo en un mundo que está a oscuras, donde vemos que la oscuridad es cada vez mayor. Nosotros tenemos que resplandecer. Señor, queremos vernos al espejo para ver si nuestras vestiduras están resplandecientes, están blancas o tal vez están opacadas, sin brillos, cambiado el color, y tú tienes un diseño único de tu iglesia. No es como nosotros queremos, no es como yo quiero imaginar que es la iglesia, no es como yo opine, no se hacen las cosas porque a mí me parece, sino tengo que hacer de acuerdo al diseño perfecto, y ese es Jesucristo. Señor, gracias por esta salvación tan grande y lo maravilloso, Señor. Nos gozamos, nos alegramos en saber que somos parte tuya, que somos esa ciudad gloriosa que está lista, preparada para ti, que nos has llamado para estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a temer y a estar alerta, vigilante, velando en todo momento para no ensuciarnos y no quitarnos la ropa, sino mantenernos con las ropas de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, esto quise introducir porque de aquí parte todo el mensaje, de entender quiénes somos, cómo Dios nos ve y que hay un diseño único de Dios y que nosotros tenemos que ajustarnos a ese diseño. Si le han quedado alguna duda, pregunta, lo pueden hacer, tienen toda la libertad. Yo me tomo un tecito